días para todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta mañana lluviosa. Este es el programa de Educación Médica de la Sociedad de Cirugía Ocular. Esta es nuestra segunda charla. Cambiamos el programa los jueves, era martes o jueves en la noche, para ahora el formato de los sábados, teniendo en cuenta que había gente que nos quería acompañar y no alcanzaban a llegar de Clínica Colombia o de otras partes. En esta conferencia nos acompaña el doctor Diego Rodríguez, oftalmólogo retinólogo, quien hoy nos va a presentar un tema muy interesante para ustedes, y les cedo la palabra a Avi, que quiere darles también un saludo. Muy buenos días para todos. Para Avi es muy importante y de vital importancia que ustedes nos acompañen el día de hoy. Queremos con esta actividad comenzar y dar paso a una serie de charlas y actividades académicas de la mano con la Sociedad de Cirugía Ocular en su programa de Educación Médica Continua. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por su tiempo, su presencia. No es fácil a veces entender esta lluvia y en medio de este tráfico caótico de los sábados, pero les agradezco mucho su presencia acá. Bueno, hoy vamos a revisar algunos aspectos claves del edema macular diabético y la idea es de pronto tratar de hacer esto un poquito más práctico y no tan engorroso. Sobre cositas muy puntuales que podemos ver en la consulta del día a día. Bueno, como primera medida, pues agradecemos mucho a Avi su patrocinio y por permitirnos este espacio de poder hablar sobre este tipo de temas, ¿no? Lo primero, pues, que tenemos que hablar un poquito de diabetes es en cuanto a la epidemiología. Sabemos que esta es una enfermedad que cada vez cobra más prevalencia a nivel mundial y como pueden ver los estimados, el histórico a través de los años, la cantidad de personas globalmente afectadas por diabetes es un problema que va creciendo gradualmente y se estima que el año antepasado, en 2021, que es donde se tienen estadísticas, 537 millones de personas en el mundo están afectados por diabetes, ¿sí? A veces uno no se alcanza a imaginar qué significa esta cantidad de personas, pero si hacemos un análisis y una comparación, no sé, casi cerca de 2 de cada 10 personas en el mundo son chinos. Y si a eso le sumamos que más o menos, para darnos una idea, casi el 40% de la población de China, es como si el 40% de la población de China estuviera afectado por diabetes en el mundo. Eso es un montón de gente. Y cada vez esto es una enfermedad que va en crecimiento. Y se ha estimado que, por ejemplo, entre los factores de riesgo para este incremento, básicamente pues digamos la urbanización de las ciudades, el cambio de estilos de vida y cambios en la dieta predisponen a que esta tendencia siga en aumento. En el mapa acá tenemos como la prevalencia de diabetes a nivel mundial por zonas. Realmente, si se dan cuenta, los sitios más apartados son los sitios africanos, menos del 4%. Pero en términos generales y a nivel global, la prevalencia es cercana al 10%. Obviamente, países industrializados, los países europeos, por ejemplo, se dan cuenta que tienen una tasa de incidencia mucho más alta. En términos generales, como les decía, a nivel global es del 10% y en Latinoamérica se estima más o menos que es alrededor de la misma cifra, 9.7, más o menos, ¿no? Entonces, eso es un montón, significa que 1 de cada 10 personas son diabéticos o pueden ser potencialmente diabéticos. Ahora bien, cuando uno mira ya en los diabéticos como tal, ¿qué tantos tienen afectación ocular? Porque recuerden que no solamente estamos hablando de retinopatía, sino estamos hablando también de otras complicaciones, cataratas, neuropatías diabéticas, papilitis diabéticas, factor de riesgo como para generar glaucoma, en fin, hay un montón de cosas que conlleva la diabetes.
De esto va a depender mucho pues, de los estudios que se revisen, pero en términos generales, lástima que Elena no esté acá, que sí le gustan las matriuscas, podemos entender que para efectos prácticos, 1/3 de los pacientes diabéticos van a tener retinopatía. Y de esos pacientes con retinopatía, 1/3 de ellos va a tener lo que se llama retinopatía diabética con amenaza de visión, o sea, edema macular diabético, básicamente, ¿sí? Entonces es como la proporción de pacientes en términos generales. Cuando los analizamos por grupos digamos, si es diabético tipo 1, tipo 2, vemos que los diabéticos tipo 1 por lo general tienen más frecuencia de presentar retinopatía diabética y edema macular diabético. Sin embargo, globalmente pues hay más diabéticos tipo 2, cerca del 80% son diabéticos tipo 2. Aún así las cifras pues no son, digamos, para nada despreciables. Cerca del 40, una cuarta parte, el 25% de los diabéticos tipo 2 van a tener algún grado de retinopatía. Y de esos van a tener un 3% retinopatía diabética proliferativa. Ahora bien, obviamente estas son, digamos, estimaciones globales. Ustedes saben que el principal factor de riesgo para hacer retinopatía diabética es el tiempo de evolución de la enfermedad. Y eso es lo que explica por qué esta diferencia de números es tan importante. Porque en cierto modo sabemos que un diabético tipo 1 pues, va a convivir muchos más años con la enfermedad y por lo tanto es más probable que a largo plazo empiece a presentar más complicaciones, ¿no? Eso sí, como a grandes rasgos, cosas de epidemiología como para tratar de entender un poquito la magnitud de este problema. Ahora bien, cuando hablamos un poquito de fisiopatología, digamos que siempre a veces me preguntaba yo, ¿y por qué la mácula? ¿Por qué siempre hay edema macular? ¿Por qué no puede haber edema, no sé, en periferia, en extrema periferia? ¿Por qué tiene que ser en la mácula y por qué es tan molesto para los pacientes y a veces para uno de médico también? Y es que resulta que la mácula tiene unas características muy particulares, histológicamente. Primero, pues, hay que entender a la mácula como una zona desprovista de la mayor cantidad de elementos celulares para permitir un paso transparente de visión, que se distorsione menos, y esa es la razón por la cual la mácula y la fóvea en particular tienen la mejor discriminación visual. Al tener digamos, esa menor cantidad de elementos celulares, pues, y además tampoco tiene vasos sanguíneos, obviamente, recuerden que existe una zona vascular foveal, esa configuración hace que la mácula sea como una zona muy susceptible a la isquemia y al estrés oxidativo propiamente, ¿sí? Además de eso, recordemos que como no tenemos células de Müller ni soporte como tal, porque tenemos que tener desprovisto de elementos celulares esa zona, pues también hay una adhesión intracelular muy pobre, lo cual permite que cualquier tipo de líquido, de cualquier cosa, pues afecte grandemente la mácula, ¿sí? Entonces esas son como características anatómicas muy particulares que nos explican por qué la mácula es tan susceptible de tener un daño por diabetes, ¿sí? ¿Cómo se pueden dar cuenta? Esto pues, es un esquema global de cómo están involucradas e interrelacionadas las diferentes vías metabólicas para generar un daño por diabetes. En términos generales, el principal daño es la hiperglicemia y eso va a desencadenar una cascada de eventos y diversas vías que vamos a estudiar molecularmente a continuación. No, mentiras. Pero que en últimas van a alterar la barrera hematorretiniana y es lo que va a generar la disfunción vascular y posteriormente neurológica. Esto hay que entenderlo como, yo no sé si alguno ha visto esta película, se llama Punta de Mira, Vantage Point en inglés, y es una película, digamos, muy interesante desde el punto de vista fotográfico, porque pues es como una misma situación que es interpretada a través de diversos puntos de vista de los protagonistas. Entonces, hay que entender como la fisiopatología de la diabetes como un evento global, pero que dependiendo de la vía donde se mire también, entonces entiende uno como los elementos muy particulares de cada vía que afecta a esto, ¿no? Pero en términos generales, digamos que hay un elemento muy particular que me llama mucho la atención y es esto que algunos autores describieron como la unidad neurovascular, ¿sí? Esto es un elemento que viene sacado de la parte neurológica y básicamente se entiende la unidad neurovascular como esto, como una relación intercelular
física y bioquímica entre las neuronas, la glía y los componentes vasculares. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la imagen, fíjense toda la cantidad de células que están interrelacionadas entre sí en y alrededor de los vasos sanguíneos. Y entonces, esto, digamos, funciona como un todo, como un completo, donde una cosa afecta a la otra. Entonces, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso se ha visto que cuando hay enfermedades degenerativas como el Alzheimer, por ejemplo, que uno lo entiende como una disfunción neuronal neta, pues también empieza a haber una alteración de la barrera hematocerebral y entonces empieza a haber un daño vascular que no está muy claro por qué. Este concepto, digamos, lo aclara un poquito más en el sentido en que todo está relacionado con todo, ¿sí? Y entonces hay regulación, o sea, las células como tal crean un microambiente que permite alterar o no el flujo vascular de diversas maneras. Y viceversa, el flujo vascular también va a modular la liberación de neurotransmisores y de factores locales que van a regular también la función neuronal, ¿no? Esto hace parte de la barrera hematorretiniana, básicamente. Entonces aquí podemos ver en esta gráfica como los elementos celulares y vasculares como tal que conservan una barrera normal. Podemos ver que están los vasos sanguíneos con sus pericitos, la microglía que regula ciertas funciones neuronales y metabólicas, las células ganglionares, todos los elementos intercelulares en una manera muy básica de verlo. Y vemos que en la parte derecha de ustedes tenemos qué empieza a pasar cuando hay un daño por retinopatía diabética como tal. Entonces, se empiezan a perder la cantidad de células, el número de células empieza a disminuir, hay apoptosis celular. Empieza a tener menos sinapsis, entonces hay menos interconexiones entre las células, ¿sí? Y obviamente, ya ustedes lo conocen, empiezan a perderse pericitos, empieza a afectarse la barrera hematorretiniana, la microglía también empieza a liberar factores inflamatorios y empieza a migrar para tratar de moverse y reparar esos daños. Entonces empieza a haber una alteración tanto neuronal como vascular a todos los niveles, ¿no? Entonces, dos cositas muy claves acá. Primero, el glutamato es el neurotransmisor por excelencia en retina, ¿no? Y hay un exceso de glutamato en retinopatía diabética, ¿sí? ¿Y esto por qué sucede? Porque las células de Müller son probablemente las primeras células que se empiezan a afectar, ¿sí? Acuérdense que regulan, es un andamio y además regulan varias funciones metabólicas de varios grupos celulares. Entonces, las células de Müller, al tener apoptosis y empezar a dañarse, no son capaces de regular el glutamato. Y ese glutamato que está en exceso, un neurotransmisor en exceso, lo que hace es activar canales de calcio que van a generar apoptosis de los demás grupos neuronales. Entonces, al final vamos a tener un deterioro neuronal progresivo, ¿no? Entonces, esto es una cosa, digamos, de los puntos de vista que miramos ahorita que cobra en particular importancia en los primeros estadios de la retinopatía diabética. La hiperglicemia, como ya lo mencionábamos, es uno de los factores probablemente que disparan el desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Y esto lo hacen a través de lo siguiente, la formación de productos de glicación avanzadas, ¿sí? Hay varios productos de glicación avanzadas en la práctica clínica. El más conocido es la hemoglobina glicosilada, que nos permite saber cómo anda el control de la enfermedad, pero a nivel local también se generan este tipo de glicosilaciones no enzimáticas de las células, y eso va a generar posteriormente cambios en la matriz extracelular y una rigidez vascular que pues obviamente está dañando el vaso sanguíneo, ¿sí? Aquí es importante saber lo siguiente: si bien todo está establecido como que la hiperglicemia es el principal factor y el factor desencadenante de todo esto, no es el único factor, y eso es lo que explica por qué muchas veces tenemos pacientes con retinopatía diabética tratados aparentemente como bien, compensados metabólicamente, pero que empiezan a tener progresión de la enfermedad. Entonces empiezan a tener una nueva neovascularización, recidiva del edema, porque es como que se generó el daño ya y se disparó el impulso y ya cualquier cosa lo estimula, no solamente la hiperglicemia, ¿sí? Entonces, importante saber acá también que la hiperglicemia estimula
que se formen en las células receptores contra estos productos de glicación avanzada. Y esto lo que va a hacer es aumentar la permeabilidad vascular. Recuerden que el VEGF es un factor de permeabilidad vascular también. Proteínas inflamatorias como el ICAM1, que en últimas pues, va a llevar a un daño endotelial, hipoxia, hiperpermeabilidad. Otro punto de vista de ver el mismo mecanismo. Y el VEGF, el famoso VEGF, ¿sí? Pues bueno, el VEGF es una sustancia que lo producen realmente bastantes células en la retina, las Müller, las gliales, el EPR, el endotelio, los pericitos, ¿sí? En términos generales, sabemos que en condiciones de hipoxia, al haber un daño vascular, va a aumentar el VEGF, ¿sí? Y eso, al ser un factor de permeabilidad vascular, va a estar estrechamente relacionado con la cascada inflamatoria, con los ICAM y con las interleuquinas. Eso, a su vez, sumado con la reducción de factores protectores como tal, va a generar un daño vascular permanente, ¿no? Entonces, este es uno como de los pilares del tipo de daño que hay a nivel de retina en diabetes. Entonces, en términos generales, el edema macular, al final, ¿por qué se termina produciendo? Pues esto es básicamente un mecanismo donde o hay un aumento de la permeabilidad vascular o una disminución de los mecanismos de drenaje, ¿sí? Entonces, digamos, lo que más pesa, y por eso la balanza está de esta manera, son los mecanismos de permeabilidad vascular, de daño endotelial y de ruptura de la barrera hematorretiniana. Y sabemos que está mediado no solamente por el VEGF, sino por un montón de células que intervienen en una cascada inflamatoria propiamente, ¿sí? Entre los mecanismos de drenaje protectores, pues está el factor plaquetario, las células de Müller, recuerden que esas se van perdiendo, y el EPR. Entonces, esta disfunción celular, pues conlleva que la retina no sea capaz de eliminar adecuadamente este líquido, y eso hace que pues también ese mecanismo esté disfuncional, ¿no? Entonces, estas dos, digamos, a grandes rasgos, pues estos son los elementos por los cuales se genera un edema macular diabético, ¿no? Entonces, ahora para hablar un poquito de la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Sabemos que al haber un daño vascular y al haber extravasación de líquido, pues se va generando un daño tanto en la matriz como en los grupos celulares que hay. Y eso pues va generando un engrosamiento retiniano que es lento y es progresivo, ¿sí? Y muchas veces pues no nos damos cuenta, el paciente tampoco lo nota, ¿sí? Hasta que compromete propiamente la mácula, la fóvea, ¿sí? Y en ese momento es cuando se empieza a ver un deterioro de visión, ¿no? Ese es como el curso natural de la enfermedad si no se hace absolutamente nada. Sabemos que la regresión espontánea es muy rara, ¿sí? Menos del 5%, y usualmente sí está asociado a mejor control glicémico y estas cosas, pero usualmente lo hace en etapas muy tempranas de la enfermedad. Entonces, por eso la regresión espontánea es rara, ¿sí? Y sabemos que si no hacemos nada, pues el paciente va a terminar perdiendo visión. Se estima que cerca del 30% de los pacientes a 3 años van a tener una pérdida de visión moderada. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que es una enfermedad que si no alteramos su historia natural y su curso natural, pues obviamente va a conllevar una ceguera o pues una mala visión del paciente. Entonces, para entender un poquito este tipo de daño, la palabra clave es esta: engrosamiento, ¿sí? En el diagnóstico la palabra clave es engrosamiento retiniano. Y muchas veces, pues, a veces no tenemos como el ojo tan entrenado para poder ver el engrosamiento retiniano, ¿sí? Hay ayudas como el lente de Goldman, la visión estereoscópica de la retina a través de un lente de Goldman, eliminando la interfase de aire, nos permite a veces evaluar el engrosamiento retiniano. Y ese engrosamiento pues es lo que ha definido lo que históricamente conocemos para tratar la diabetes. Entonces de ahí sale esta definición, lo que llamamos edema macular clínicamente significativo, ¿sí? Fíjense que cada una de estas definiciones incluye la palabra engrosamiento dentro de su definición, ¿no? Esta definición pues fue digamos tratada en el ETDRS, que fue un estudio grande para cuando se empezaron los primeros tratamientos, que fueron con láser, y esto era lo que ellos definían como un umbral para definir si un paciente iba para láser o un paciente lo observaban, ¿sí?
Entonces esa como que se quedó en la concepción del oftalmólogo como tal, esa definición, ¿sí? Y básicamente pues es eso, engrosamiento dentro o muy cercano a la fobia asociado no a exudados duros, ¿sí? Básicamente. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Pues porque al final todo se reduce a esto. ¿Tratamos o no tratamos estos pacientes? ¿Y de qué va a depender de que los tratemos, ¿no? Entonces, aquí en esta fotografía pues podemos ver que tenemos una zona de exudados duros que están muy cercanos a la mácula acá. Sí, no sé, aquí también, bueno, aquí a la mácula, ¿sí? Obviamente pues no tenemos una visión estereoscópica para decir está engrosado o no está engrosado, ¿sí? Probablemente el OCT nos ayude a determinar si hay engrosamiento o no, para determinar si vale la pena o no tratarlo, ¿sí? Igual la parte de la clínica siempre va a primar, pues la agudeza visual también es un factor a tener en cuenta acá, ¿no? Entonces, en términos generales, digamos que esas definiciones engorrosas de edema ocular clínicamente significativo, y eso probablemente se estén un poco mandadas a recoger por cosas más simples, ¿sí? Esta es la clasificación del ICO, que pues algunos sitios la usan muy frecuentemente, y pues básicamente es para definir si hay o no presencia de edema diabético, y si hay leve, moderado o severo, dependiendo de la localización del engrosamiento, ¿sí? Como les decía, pues uno de tanto mirar retinas aprende a reconocerlas, aprende a saber cuándo está engrosado o no, y se necesita pues mucho ojo de águila después para aprender a revisarlo con otros elementos, ¿sí? Sin embargo, pues el OCT nos permitió ya entender y mejorar la capacidad de poder identificar estos pacientes y estos engrosamientos que a veces son muy sutiles. Entonces, cuando empezamos a usar el OCT, que eso fue a principios de los 90, empezamos a entender y a encontrar un poco de cosas que antes no sabíamos que existían. Entonces podemos ver que ya no solamente hay alteraciones de engrosamiento, sino también hay alteraciones de la interfase y alteraciones de los grupos celulares intrarretinianos, ¿no? Y entonces cuando empezó a salir el OCT, pues empezó a haber un boom de clasificaciones y poder decir, bueno, si es ausente, si está presente, si hay quistes, si no hay quistes, si es pungiforme. Y pues al final hay un montón de clasificaciones que uno pues como que al final no sabe qué hacer con toda esa cantidad de cosas. Entonces pues algo muy sencillo. Yo soy como muy práctico con las cosas y por eso pues la idea es poder hacer esto de la manera más práctica posible. Últimamente está muy en boga en oftalmología este concepto de la multimodalidad, ¿sí? Este es un concepto que probablemente venga adaptado de otras áreas como tal. En transporte se usa mucho este concepto. Y la multimodalidad se refiere básicamente a buscar una o varias alternativas que te permitan resolver de la mejor manera un problema en el mismo tiempo, ¿sí? Entonces es como proponer un ejemplo. Si yo quiero traer un paquete desde China, ¿qué me queda más fácil y económico para traerlo? Probablemente un avión y si llega aquí al país, de pronto pues por medio terrestre poderlo hacer. Ya si necesito traer un embarque muy grande, una cantidad muy grande, probablemente el avión no sea la mejor opción, sino un embarque, ¿sí? Y generar redes de distribución acá en el mismo país para poder hacerlo. Entonces, ese concepto de multimodalidad se aplica en oftalmología y en retina propiamente a la interpretación de uno o varios exámenes que nos permitan como ver cada arista de la enfermedad y poder tener más información para poder determinar las mejores opciones de tratamiento, ¿no? Entonces, con base a eso, pues vamos a mirar algunas cositas básicas pues, de las imágenes, ¿no? Entonces, lo primero y lo que tradicionalmente todo el mundo ve es la angiografía con fluoresceínica. Es el estudio por excelencia, por tradición. Llevamos muchos años haciendo angiografías en diabéticos y con el tiempo nos volvimos muy buenos interpretando angiografías con diabéticos. Entonces yo esto lo asimilo como a los autos, ¿no? Un buen clásico nunca pasa de moda, ¿no? Y hay gente que le encanta usar un muy buen clásico de esa manera, ¿no? Entonces, en la angiografía, lástima, podemos oscurecer un poquito más de pronto las luces para entender aquí esta foto.
Bueno, si no, no se nota mucho, pero bueno, aquí tenemos un paciente con una retinopatía diabética fotocoagulada, que cuando le empezamos a hacer la angiografía empezamos a ver que tiene unos aneurismas que están fugando por esta zona, ¿sí? Aquí los podemos ver mejor. Entonces, esos aneurismas que fugan acá y que hacen una tinción, una hiperfluorescencia por escape vascular, pues indican que hay un edema ahí, ¿sí? O sea, hay una alteración de la permeabilidad vascular y por eso es que hay esa hiperfluorescencia. Cuando vemos angiográficamente un edema diabético, pues hay varios tipos y este puntualmente es lo que llamamos un edema macular focal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se entiende que este edema, al haber un daño vascular, hay un debilitamiento de la pared vascular. Hay un aumento de la presión hidrostática y la lesión por excelencia es el microaneurisma, ¿sí? Y esto en ocasiones pues genera como unos exudados duros que se denominan circinados, es decir, en forma circular alrededor de uno o varios microaneurismas, ¿sí? Simplemente es un fenómeno de extravasación sanguínea, de extravasación de líquidos, perdón, por permeabilidad vascular, ¿no? Tenemos este otro paciente donde pues en la foto aparentemente no vemos mayor cosa, empezamos a hacerle el estudio vascular, aparentemente no se ve nada en las fases iniciales, pero en las fases tardías vemos que hay varias zonas de hiperfluorescencia como tal, uno que otro microaneurisma y una hiperfluorescencia muy difusa en toda el área macular, ¿no? Entonces esto es lo que llamamos un edema macular difuso. Aquí, a diferencia del anterior, la lesión original no es un microaneurisma, ¿sí? La lesión es que todo el vaso está tan dañado y está tan permeable que se pierde su autorregulación y eso genera pues que se extravase por todo lado, ¿sí? Literalmente es una manguera porosa que está filtrando por todo lado. Este tipo de edema se asocia también a actividad inflamatoria, ¿sí? Como lo veíamos antes fisiopatológicamente, ¿sí? Y existe otro tipo de edema también, ¿sí? Que es el patrón petaloide o cistoideo, ¿sí? Entonces tenemos una angiografía donde aparentemente no se ve una foto, donde no se ve nada. Cuando ya le hacemos las fases iniciales podemos ver las lesiones de los microaneurismas que están diseminados, pero que en fases tardías empieza a tener este patrón en forma de pétalo, ¿sí? Con el centro foveal. Este patrón cistoideo petaloide pues se puede ver en muchas enfermedades, no es exclusivo de la retinopatía diabética, pero también es un patrón como para tener en cuenta y reconocerlo, ¿sí? Ahora bien, como todos los seres humanos pues no hay blancos o negros solamente y tenemos una cantidad de elementos que muchas veces se solapan entre sí y pues no hay patrones puros propiamente y lo más común es que existan patrones combinados, ¿sí? Entonces digamos que la angiografía nos puede ayudar en últimas a poder determinar qué tipo de patrón hay o qué tipo de predominancia del patrón vascular hay para poder elegir qué tipo de tratamiento. Y lo otro más importante, determinar si hay o no isquemia periférica asociada. ¿Por qué? Porque muchas veces nos centramos tanto en el edema macular que no tenemos en cuenta que la retinopatía diabética genera isquemia, genera neovasos, ¿sí? Y los factores neovasculares, pues también se supone que pues cuando hay isquemia hay aumento del VEGF y esto nos va a conllevar a una persistencia o a una mala respuesta al tratamiento. Entonces es probable que estos pacientes tengamos que complementarlos con láser para controlar esa isquemia periférica, ¿no? Entonces, bueno, otra modalidad diagnóstica, el OCT de mácula, ¿sí? Entonces hay gente que dice, no queremos los carros tan viejos, queremos carros más modernos, más rápidos, ¿no? Y sí, el OCT se ha vuelto una herramienta fundamental en el ejercicio de la práctica de retina, ¿sí? Por lo que les comentaba ahorita, ya podemos identificar no solamente si hay engrosamiento retiniano, ¿sí? Y no solamente si hay alteraciones vasculares, sino que también podemos empezar a ver alteraciones ultraestructurales, alteraciones de las capas retinianas y alteraciones de la interfaz. Entonces podemos ver, por ejemplo, este primer caso, donde fue un paciente que se trató por un edema macular,
pero nunca recuperó visión, y uno le entiende porque no distingue ninguna capa celular ahí. Eso es lo que se llama el famoso DRIL, ¿no? Este otro paciente podemos ver ya el engrosamiento difuso, los quistes intrarretinianos, y en este otro, pues la alteración de la interfase con la hialoides engrosada y la MER asociada que tiene ahí, ¿no? Sabemos que hay un factor mecánico que está generando eso, ¿no? Entonces, tenemos más información para poder determinar eso. También el OCT nos da mapas de grosores y muchas veces uno se centra como en las imágenes estructurales, pero no mira los mapas de grosores, y esto es muy importante. Estos mapitas vienen desde el ETDRS, ahí hacían unos subcampos donde se miraba si estaba involucrado el centro de la fovea o la región parafoveal o la región perifoveal, y de ahí entonces se miraban dónde estaban ubicados los engrosamientos. Posteriormente esa rejilla se adaptó al OCT, y entonces pues esos son los famosos subcampos del OCT. Y pues obviamente el mapa de colores de temperatura, digámoslo así, nos va a medir dónde es más prevalente el engrosamiento que hay en estas zonas, ¿no? Entonces a veces no solamente hay engrosamiento a nivel central, sino puede haber engrosamiento parafoveal o perifoveal, y eso nos puede explicar por qué a veces pacientes con retinopatías y aparentemente edemas tan groseros, pues si el centro no está comprometido, conservan relativamente buena visión todavía. Entonces, entendiendo lo de OCT, pues empezaron después de un tiempo a hablar de biomarcadores. ¿Qué carajos es un biomarcador? Pues es esto, son características biológicas, químicas, cualquier característica que sea objetivamente mesurable, objetivamente medible, ¿sí? Y que sea capaces de identificarnos procesos fisiológicos o patológicos, o bien respuestas a intervenciones terapéuticas. Ustedes pues ya se volvieron unos expertos en biomarcadores. Catalina León tiene unas charlas maravillosas de este tema. No me voy a centrar mucho en esto porque ya ustedes probablemente sepan más que yo de esta cosa, pero sí me interesa como mencionar características que podemos evaluar en una tomografía. Entonces, esta imagen en particular me gusta mucho porque tiene varios elementos muy interesantes, ¿no? Entonces, lo primero es que empezamos a ver, por ejemplo, estos puntos blancos que denominamos focos hiperreflectivos, no confundir con exudados duros. Los exudados duros por lo general generan una sombra. Esto sí es un exudado duro porque genera sombra óptica. Estos no son exudados duros, son focos hiperreflectivos porque no generan ningún tipo de sombra, ¿sí? ¿Qué son los focos hiperreflectivos? Son células de la microglía. Recuerden que la microglía regula actividades metabólicas en todo el grosor de la retina, y por lo general cuando se activa la cascada inflamatoria, esas células de la microglía que predominantemente están en las capas internas van bajando hacia las capas externas, y es por eso que ve uno esa migración hacia las capas más externas, ¿no? Eso es un fuerte indicador de actividad inflamatoria, ¿sí? Entonces tenemos focos hiperreflectivos, tenemos el desprendimiento neurosensorial. Esto básicamente se debe a que hay una alteración, una disfunción del epitelio pigmentado de la retina que no es capaz de absorber el líquido, y eso pues hace que ese edema se vaya acumulando y vaya levantando la retina. Sabemos que el EPR también en estos casos se altera mucho por cuestiones inflamatorias, y entonces ahí tenemos pues dos elementos que nos hablan a favor de que esto es un edema de componente predominantemente inflamatorio, ¿no? Tenemos una alteración de la interfase, una hialoides posterior engrosada, contracción vitreomacular que está deformando la fóvea. Entonces no está descabellado pensar en algún tipo de intervención quirúrgica para liberar mecánicamente la tracción vitreomacular existente, ¿sí? Y la otra, que tiene factor pronóstico, es la discontinuidad de la capa elipsoide. Recuerde que aquí están los cuerpos, los discos de los fotorreceptores, y entonces vemos que a nivel central pues están perdidos, y eso pues puede ayudarnos a entender por qué un paciente, a pesar de que se le quite el edema, probablemente no mejore tanta visión, ¿no? Entonces estos son como los tipos de cosas que podemos ver en un OCT. Es un examen que tenemos relativamente disponible en muchos sitios, rápido, que se puede hacer comparaciones y seguimientos en el tiempo, y nos permite pues obtener mucha más información, ¿no? Y entonces hay otros que dicen, pues ¿por qué no mezclamos lo mejor de las dos cosas? Entonces mezclamos una potencia con estilo, elegancia, no sé, ¿sí?
Entonces, por eso me encanta traer el deportivo de Tesla, me parece un carro muy interesante. Y entonces dice, bueno, ahora llegó lo nuevo, que es la OCT angiografía, que en teoría pudiera mostrarnos lo mejor de las dos modalidades diagnósticas en una sola y ser mucho más efectivo. La OCT angio, pues entendemos que es un examen que nos permite evaluar los flujos vasculares. Recuerden que hay plejos capilares superficiales, acá intermedios y profundos, ¿sí? Que están organizados en las diversas capas de la retina. Y el OCT angio lo que hace es medir en tiempos diferentes, tomar una foto en tiempos diferentes y restar la diferencia entre las dos, lo que en última se traduce como flujo vascular. Entonces, por eso tenemos flujos vasculares de los plejos superficiales y de los profundos, zonas donde no tiene que haber vasos, ¿sí? Y es importante por eso mirar dónde está la capa de segmentación, que usualmente se traduce en estas dos líneas moraditas, y también donde hay flujo vascular activo, que se traduce como estos punticos más rojos. Ahí sabemos que hay vasos que están donde está fluyendo la sangre, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, el OCT angio pudiera ser una herramienta útil. Y esta foto también es bien interesante. ¿Por qué? Porque nos permite ver cosas que normalmente no es tan fácil de apreciarlas. Entonces podemos ver, por ejemplo, dilataciones aneurismáticas de los plejos, irregularidad de la zona vascular foveal, ¿sí? Podemos ver remodelaciones capilares, ¿sí? Como en este caso, y podemos ver zonas de isquemia. Aquí de hecho pues la imagen no está tan chévere, pero es una zona mucho más oscura que el background que hay acá. Y entonces pues sabemos que no hay un flujo vascular efectivo en esas zonas, ¿sí? Estas fotos pues son muy bonitas, en la práctica realmente no es tan así. Y el OCT angio tiene varios problemas. Y el primero y el más importante es que a pesar de que estamos mirando flujos vasculares, el OCT angio no es capaz de detectar escapes vasculares, ¿sí? Recuerden que lo que se riega no es sangre, lo que se riega es líquido, ¿sí? Entonces, eso no es capaz de detectarlo el OCT angio, ¿sí? Solamente nos va a detectar el flujo intravascular, ¿no? El otro problema grande que tiene el OCT angio es que cuando hay mucho engrosamiento de la retina, pues la máquina no es capaz de segmentar donde uno quiere para medir bien las capas de vasos sanguíneos, y eso lo hace muy susceptible a artefactos. Y es por ese motivo que a veces como que queda uno con la duda si hay o no hay isquemia, si los vasos están bien o no, o si están remodelados o no. Obviamente, como es una tecnología tan nueva, pues no hay bases estandarizadas para compararlas, y se ha visto como tal que no ofrece rendimientos diagnósticos superiores comparado con las otras modalidades. Sí es muy útil, y hay algunos estudios bien interesantes para valorar la isquemia macular. Recuerden que esta es una de las causas principales por las cuales los pacientes diabéticos no ven. Una es el edema, la otra es la isquemia. Entonces, como pudieron ver en las imágenes anteriores, pues sí hay elementos que nos permitan saber si la zona vascular foveal está más agrandada, está más irregular, y eso pues tiene implicaciones pronósticas al final. Entonces, al final, pues como que viendo todos estos exámenes, uno se queda como que, y bueno, ¿y qué en la práctica cómo funciona esto? ¿Qué clasificación uso? ¿Qué exámenes le pido? ¿Cuándo lo mando al retinólogo? ¿Es urgente? ¿No es urgente? ¿Qué hacemos con estos pacientes realmente? ¿No? Entonces, lo mismo, hagámoslo simple, ¿no? Entonces, la clasificación, pues realmente la clasificación, uno usa, ¿para qué carajos usa una clasificación? Pues para saber qué hacer con los pacientes, ¿no? Entonces, algo muy sencillo, ¿tiene o no tiene edema macular? Y si tiene edema macular, ¿está involucrando el centro de la fovea o no está involucrando el centro de la fovea? O si tiene un componente traccional o no, ¿sí? Entonces, fíjense que esto tan sencillo lo podemos evaluar clínicamente y por OCT, ¿sí? Obviamente, pues habrán componentes mixtos, ¿sí? Pero digamos que a grandes rasgos eso es lo que le va a permitir a uno. ¿Por qué? Porque un paciente sin edema macular, pues uno probablemente esté un poquito más relajado. Cuando está sin compromiso central, pues estarlo vigilando. Cuando esté con compromiso central, pues obviamente hay que hacer algo. Cuando hay un componente traccional, obviamente hay que hacer algo, ¿sí? Y cuando es un componente mixto, pues probablemente también tengamos que actuar como tal. Ahora bien, sabemos también que los grosores maculares por OCT
no son, digamos, reproducibles, y pasa lo mismo que con el OCT de nervio óptico. Entonces los glaucomatólogos andan diciendo, es que si es en la plataforma tal, entonces el grosor de capa de fibras nerviosas es tanto, y si es en la otra plataforma, entonces es distinto, y no son comparables las plataformas. En retina pasa algo parecido, pero en términos generales y para que tengan un número así como claro, sabemos que grosores menores a 250 micras son considerados como normales, ¿sí? Grosores entre 250 y 300 micras son considerados como un edema macular subclínico, ¿sí? Y subclínico es que pacientes pueden tener muy buena visión, pero ya empiezan a tener cambios estructurales, probablemente dependiendo del resto de la estadificación de la retinopatía, uno decida si tratarlos o no, y claramente grosores superiores a 300 micras, pues hay que tratarlos, ¿no? Bueno. Con esto, no sé, pasó, no está marcando esto. Aquí. No sé. Bueno, entonces al final pues la pregunta grande es ¿qué exámenes o qué examen vamos a pedir, ¿no? Y pues aquí las cosas cambian un poco. Cuando uno, por ejemplo, mira las guías de Euretina, dice, paciente con edema macular diabético y retinopatía diabética tiene que tener angiografía y OCT de mácula, ¿sí? Lo que pasa es que pues no estamos en Europa, estamos en un país tercermundista. Entonces aquí lo importante es la optimización de los recursos, ¿no? En términos generales, si ustedes le preguntan qué es más útil para un retinólogo cuando le manden un paciente con una retinopatía diabética y con un edema macular diabético, probablemente el OCT de mácula, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que es capaz de detectar engrosamientos, es capaz de detectar alteraciones de la interfase vitro-retiniana y le da a uno elementos para evaluar la integridad de las capas retinianas en cuanto a pronóstico. O sea, ya tenemos como 3 cosas, y la angiografía pues solamente nos va a decir si es un edema macular difuso o un edema macular focal. Entonces, digamos que más información le da a uno un OCT de mácula. ¿Por qué? Porque además que uno cuando mira el fondo de ojo pues sabe si es un edema macular difuso o es un edema macular focal porque ve los exudados circinados, ¿no? Entonces probablemente ese sea el examen pues como de elección, ¿no? La angiografía, ¿cuándo? Cuando tengamos casos de retinopatía diabética avanzada. Aquí sí nos es muy útil porque es que también vamos a estadificar la enfermedad proliferativa y vamos a definir si necesita o no tratamiento complementario con láser, ¿no? Y en estos casos, pues las angiografías de campo amplio se han convertido en una herramienta de primera mano porque pues, las angiografías convencionales al principio solo nos daban un campo muy reducido de visión y no teníamos como tan claro cómo andaba la periferia, y hay pacientes que es en la periferia media o en la periferia extrema donde empiezan a tener los cambios también más marcados, ¿no? Recordar la angiografía también es útil para poder determinar si son edemas maculares que son refractarios a tratamiento, descártele una isquemia periférica que le esté estimulando el VEGF y que por eso es que no le mejore el paciente con edema macular cuando lo esté tratando. El OCT angio, pues sabemos las limitaciones que tiene y entonces pues es útil en sospecha de isquemia macular, pero realmente pues no es como de primera elección, ¿no? Entonces simplemente pues obviamente hay como que mirar el contexto del paciente, el contexto de esa retina para saber cuál es la mejor modalidad de diagnóstico o si le pedimos los dos. Y esto es importante porque es que cuando muchas veces me ha pasado, tenemos pacientes con edema macular que los ven en la consulta de oftalmología general y entonces dice vamos a pedirle angio y OCT, y el paciente se demora la cita para la angiografía 1 mes, 2 meses y la cita para el OCT otros 2 meses. Entonces el paciente me llega 4, 5, 6 meses después, pues ya más deteriorado obviamente, esperando un examen que probablemente no era tan necesario o podíamos obviarlo si uno necesita algo más, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta. Otra pregunta, ¿es urgente la remisión al retinólogo? Y la respuesta, como todo en medicina, depende. ¿Sí? ¿De qué depende? Pues de si tiene un compromiso de la visión o un compromiso central.
importante. En esos casos yo diría, urgente, sí, pues no es como que se vaya ya al servicio de urgencias, no, pero sí es algo que toca buscarle una cita relativamente prioritaria. Ahora bien, el problema es cuando no tienen compromiso central, ¿sí? Y entonces ahí es donde miramos qué pasa con estos pacientes que no tienen compromiso central y que tienen buena visión, pero que tienen edema, ¿no? Entonces ahí entendemos cuál es la historia natural de la enfermedad en esta otra parte, ¿sí? Este es un paciente que vemos acá, tiene un engrosamiento, tiene focos hiperreflectivos y tiene exudados duros alrededor de la fovea, pero el centro foveal está conservado, el paciente ve muy bien. ¿Qué hacemos con este paciente? Pues la historia natural nos dice, el protocolo V del DRCRNet, que es un grupo de estudios multicéntricos en Estados Unidos, evaluó precisamente esto. Entonces agarraron pacientes con este tipo de características donde los, digamos, aleatorizaban en dos tipos de grupos. Unos los ponían a ponerse inyecciones intravítreas, los otros, si tenían edemas maculares focales, los trataban, y otros no les hacían nada y los observaban, ¿sí? Y a 2 años se dieron cuenta que los scores de agudeza visual pues fueron muy similares entre los 3 grupos. Entonces la conclusión del estudio es que si un paciente pues se pudiera eventualmente observar, es lo más costo efectivo si no tiene compromiso central, ¿no? Otra cosa muy importante saber acá, para responder la pregunta si el tiempo tiene que ver o no. Esto es el estudio Rise and Ride, que fueron estudios donde permitieron aprobar el ranibizumab para el tratamiento del edema macular diabético. Entonces, se dieron cuenta que tenemos pacientes que les inyectaban placebo, entonces pues no mejoraban visión. Y pacientes que les inyectaban ranibizumab a distintas dosis, mejoraban visión un montón, ¿sí? Después de cierto tiempo, entonces, pues le siguieron el tratamiento a estos, perfecto. Y a los que recibían placebo y que no mejoraban, les empezaban a dar tratamiento y mejoraban visión, claramente, ¿sí? Aquí 2.6 letras, aquí 4.3. En términos generales sí mejoran visión, pero no la misma cantidad espectacular de letras que mejoraban los otros grupos. Entonces, de aquí entendemos que el tiempo es importante. Es importante tratar a estos pacientes a tiempo, ¿sí? Porque estamos perdiendo letras de visión útil, ¿no? Pero pues bueno, una cosa es lo que dicen los estudios y otra cosa es la vida real, ¿no? Entonces, en la vida real es muy distinta. Estos pacientes de estos estudios del protocolo V y del protocolo Rise and Ride, pues fueron pacientes idealmente controlados, con hemoglobinas glicosiladas divinas en 7, 7.2, ¿sí? Pacientes que recibían una inyección mensual, que tenían un seguimiento metabólico muy estrecho, y nosotros sabemos que en la vida real pues los pacientes nuestros no son así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la vida real? ¿Sí? Pues en la vida real se han seguido estos pacientes, obviamente pues no es digamos ético decir, a estos pacientes los vamos a observar y estos pacientes que tienen edema macular los vamos a inyectar y vamos a ver qué pasa en el tiempo. Pero sí se han dado cuenta retrospectivamente que estos pacientes, en la medida en que va pasando el tiempo, y estamos hablando de más tiempo de 2 años, porque este protocolo V solamente está a un seguimiento a 2 años, estos pacientes con el tiempo sí van deteriorando visión, y van deteriorando mucha visión, ¿no? Entonces, fíjense aquí la visión en logMAR, y a través del tiempo se va decayendo, y hay un pico fuerte alrededor del segundo año, bueno, el primero al segundo año, pero desde el segundo año hay un pico, una caída mucho más importante de visión, ¿no? Entonces, estos pacientes sí pierden visión si no les hacemos nada. Entonces, los pacientes con buena visión inicial, hay que estarlos observando probablemente muy de cerca, hay que estar controlándolos metabólicamente muy de cerca. Y esto es otra cosa muy importante. El edema macular, ustedes saben, está presente en cualquier fase de la enfermedad diabética. Pero sí se sabe que entre más severas las enfermedades, la estadificación de la retinopatía diabética, más posibilidad de que haya una pérdida visual irreversible, ¿no? Entonces, los que tienen leve, pues probablemente no pierdan tanta visión, no tengan una probabilidad mucho más pequeña, a diferencia de los severos, que tienen una curva mucho más pronunciada. Entonces, estos pacientes, entre más avanzado esté la retinopatía diabética, pues más posibilidad tienen de perder visión, ¿no? Este es otro estudio bien interesante donde lo mismo, observaron los pacientes y los trataban a discreción del médico, que es lo que hacemos en la vida real, ¿no? Y se dieron cuenta que a lo largo de 2 o 3 años
si los pacientes que tenían buena visión se empezaban a tratar un poco más temprano, no perdían tanta visión que los que tenían peores agudezas visuales de 20-25. Ellos pierden más visión a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, digamos que la pregunta de tratar o no tratar estos pacientes, pues ya como que empieza a borronarse un poco. Y obviamente pues va a depender mucho del seguimiento que se puede hacer de estos pacientes, del control metabólico, ¿no? Sabemos que hay una tendencia a la progresión de la disminución de la visión con el tiempo, que usualmente es mucho más notoria después del segundo año, ¿sí? Y sabemos también que entre más temprano lo tratemos, al final el resultado visual va a ser mucho mejor, ¿no? ¿Qué factores de riesgo hay para presentar esta pérdida de visión? La gravedad de la retinopatía, la edad avanzada, los más abuelitos pues les afectan otras cosas también, y entonces pues la edad es importante para esto, y el engrosamiento retiniano inicial. Entre más engrosada esté la retina inicialmente, probablemente peor le vaya a ir y más tienda uno a tratarlo más tempranamente, aún conserve buena visión, ¿no? Ahora bien, ya para revisar algunas cositas aquí de aspectos básicos del tratamiento, pues para tratar el edema macular diabético, pues todos ustedes lo saben, ¿no? Hay inyecciones intravítreas para manejarlo, ¿no? Las inyecciones intravítreas, digamos que es un tema muy controversial, y pues esto es siempre de las vainas que a los retinólogos nos gusta discutir en los congresos y cosas de estilo. ¿Cuál es el mejor esquema de tratar con inyecciones intravítreas? Realmente pues no hay un esquema que sea superior al otro. En términos generales, uno da un esquema mensual hasta lograr un control de la enfermedad, ¿sí? Y esto lo puede hacer entre 3 y 6 dosis, ¿no? Entonces ahí van a encontrar personas que de entrada mandan 6 dosis, otras mandan 3 dosis solamente y evalúan la respuesta, ¿no? Y esto pues es variable. ¿Por qué? Porque es que hay una cosa que se llaman los no respondedores. Se sabe que hasta el 30% de los pacientes con edema macular que los inyectamos no mejoran. Entonces la pregunta es, ¿los prolongamos hasta otras 3 dosis, 6 meses más? ¿O les cambiamos el medicamento antes de tiempo? Realmente eso es una controversia pues que todavía no está resuelta del todo, pero sí, digamos, yo soy muy partidario de pensar que entre más tiempo es una retina inflamada, pues más estrés celular hay, más daño celular hay, ¿sí? Más apoptosis celular hay, y entonces pues probablemente no me duerma tanto y decida hacer cambios un poco más tempranos. Yo personalmente lo hago así. Hay esquemas de inyecciones que son prorrenatas o el famoso Tridan Extend. Realmente pues tampoco se ha demostrado que un esquema sea superior al otro. Prorrenata significa que lo tratamos a necesidad, es decir, viene el paciente, está en el control, está engrosado, pues le ponemos su inyección. Está bien, no le ponemos inyección. Los tratar y extender, esté o no engrosado, vamos extendiendo la inyección cada vez más. ¿Por qué no está tan claro cuál es el esquema de tratamiento ideal para estos pacientes? Porque pues saben que tienen un curso muy variable, pero lo otro que tenemos que mirar es esto, es la historia natural de la enfermedad tratada, ¿sí? Y es que en el primer año los pacientes en promedio reciben una inyección de 8 inyecciones anuales, en el segundo año de 2, en el tercero de 1, y gradualmente va bajando. Entonces realmente pues uno sea como muy intenso el primero, el segundo año, y probablemente si el paciente logra controlarse metabólicamente, no necesita inyectarse tan seguido después del segundo año, ¿no? Entonces por eso digamos que es variable el esquema de tratamiento que uno usa, pero la historia natural y los estudios nos han mostrado que en la medida que va pasando el tiempo se van a requerir menos inyecciones intravítreas, ¿no? Ahora bien, de las inyecciones intravítreas, ¿cuál usar, ¿no? Y no tengo ningún interés comercial, esto es lo que dicen los estudios, ¿no? Este fue un estudio bien interesante de los protocolos del DRCRNet, donde tenían pacientes con edema macular diabético y a los los partían en 3 grupos. A uno le daban aflibercept, a otro le daban ranibizumab y a otro le daban bevacizumab. Y encontraron que globalmente todos funcionan como igual, ¿sí? Pero cuando empezaron a hacer análisis de subgrupos, se dieron cuenta que los pacientes que tenían peores agudezas visuales, peor a 20/50, ¿sí?, les iba un poco mejor con el aflibercept,
¿sí? Aquí podemos ver la curva más elevada del aflibercept. Y entonces por eso el aflibercept se volvió como uno de los elementos que más se usan en esos casos y que lo usan también como patrón comparativo en los diversos estudios clínicos. Los pacientes que tenían buenas agudezas visuales, 20-30, 20-40, realmente cualquiera de los tres les funciona muy bien, ¿sí? Sin embargo, estos pacientes duraron inyectándose mensualmente durante los primeros 2 años. Eso es hartísimo, a la gente no le gusta inyectarse, ¿sí? Y entonces después de los 2 años los siguieron en un esquema prorrenata a necesidad y se dieron cuenta que a 5 años las agudezas visuales pues realmente se tienden a nivelar. Entonces ahí surge la duda, realmente el aflibercept es una opción más, digamos, superior a las otras para tratar el edema macular. Todavía estamos discutiendo eso, ¿no? Pero es lo que muestran los números y probablemente por costos y por todo, bevacizumab tampoco lo descartemos como una buena opción para estos pacientes, ¿no? El implante intravitreal de dexametasona. Esto pues sabemos que tiene mejores resultados que el láser, que era el tratamiento inicial, el gold estándar hace 20 años, ¿sí? Actualmente se entiende que el implante intravitreal de dexametasona es un medicamento de segunda línea, ¿sí? ¿Y por qué de segunda línea? Por el perfil de seguridad. Entonces, no vamos a tener hipertensión y no vamos a tener progresión de cataratas con antiangiogénicos. Y es de segunda elección en casos de pacientes no respondedores. Funciona muy bien, ¿sí? ¿Cuándo se vuelve de primera elección? Y esto es muy importante porque aplica mucho para nuestro ámbito. Primero, cuando hay un historial importante de riesgo cardiovascular. Entonces, recuerden que los antiangiogénicos están asociados a eventos coronarios, a eventos cerebrovasculares. Y si un paciente pues, tiene un riesgo cardiovascular alto, probablemente no sea la primera elección colocarle un antiangiogénico. Entonces, en esos casos, un implante intravitreal de dexametasona se vuelve una excelente opción. Y la otra y más importante, la imposibilidad de seguimiento mensual. ¿Por qué? Porque es que tú sabes que le colocas un implante intravitreal a estos pacientes y ya lo tienes asegurado por lo menos 3 meses, ¿sí? Entonces, pacientes que sabe uno que no vuelven, que vienen de lejos, probablemente el implante sea una buena opción para colocarlos. Y esas son las indicaciones de una primera elección en estos casos, ¿no? Y bueno, entonces como ya hay un boom ahora de láser y de medicamentos intravítreos, ¿todavía se usa el láser? Sí, todavía se usa. Y como ustedes se pudieron dar cuenta, los edemas maculares focales, tenemos acá un cúmulo de microaneurismas, pues aquí por la resolución no se nota tan bien, con un exudado circinado alrededor. Sellamos los microaneurismas con un láser y se mejoró el edema. Funciona muy bien, el láser funciona muy bien, ¿sí? Ahora está muy de moda también el famoso láser subumbral o micropulsado, ¿sí? Son láseres que emiten pulsos cortos de radiación, no es un pulso sostenido, ¿sí? Se supone que estimulan el EPR para que actúe y evacúe mejor pues, el fluido que hay y funciona, sí funciona. Actualmente se entiende estos láseres con un tratamiento coadyuvante de las inyecciones intravítreas, ¿no? Entonces, si no ha mejorado de pronto el grosor tanto como quisiéramos, se le puede dar un láser micropulsado subumbral para lograr una restauración anatómica un poquito mejor, ¿no? Y mantener la respuesta de los antiangiogénicos. Entonces, sí, la respuesta es sí, todavía hay espacio para el láser con ciertas restricciones y modificaciones, ¿no? Y la cirugía. Entonces, como sabemos, pues el OCT también nos da alteraciones de la interfase. Entonces, pues todos los retinoides somos felices entrando a quitar el vitrio, quitar la hialoides. Nos gusta ver cuando se desprenden las hialoides y se relaja la retina, ¿sí? Y sí, funciona, claro que funciona para la tracción anteroposterior, tanto del vitrio, y recuerden que estos pacientes como tienen una alteración de la matriz extracelular, la hialoides es mucho más gruesa, entonces va a generar una tracción importante. ¿Es muy útil para liberar las tracciones anteroposteriores? Sí. No se sabe tan claramente, es decir, no es que no se sepa, sino que los resultados no son tan buenos para evaluar tracciones tangenciales, es decir, de membranas epirretinianas, si realmente vale la pena o no tratarlas. Hay algunos que dicen que sí, porque al quitar el vitrio y quitar la membrana mejora la oxigenación, mejora la isquemia y entonces pues la retina empieza a disminuir también su grosor. Pero lo que se ha visto en estos casos es que
tengas un OCT más bonito que el preoperatorio, una mejoría anatómica importante, pero visualmente de pronto no mejoran tanto. Entonces, digamos que ahí está un poco controvertido el uso de la cirugía para el pelaje de este tipo de membranas. Y obviamente pues el pelaje de la membrana limitante interna pues es aún más controversial. Hay algunos que dicen que quitando eso pues también mejora la oxigenación, otros dicen que no va a tener mucha incidencia en los resultados visuales finales, entonces ahí digamos que habrá que individualizar cada caso, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando esto, la catarata, ¿sí? Que a todos nos gusta operar catarata y tenemos un paciente diabético con catarata, ¿qué hacemos? ¿Sí? Sabemos que la catarata es una cirugía per se inflamatoria, ¿no? Entonces, aquí hay varios escenarios y no hay como una receta de cocina para decir, hágale esto y si tiene esto, hágale esto, ¿no? Pero sí hay algunos lineamientos en particular. Lo primero es que si tenemos un paciente con un edema macular diabético, previo, ya diagnosticado o ya tratado, es importante completar y terminar su esquema de inyecciones intravítreas antes de operarle la catarata, ¿sí? Y eso sí o sí toca hacerlo. ¿Por qué? Porque es que ustedes le operan la catarata, el lente divino, centrado bonito y el paciente no ve nada. Y después se lo mandan al retinólogo a ver qué hace, ¿no? Entonces, hay que completarle ese esquema de antiangiogénicos sí o sí cuando ya hay edema macular diagnosticado o tratado, ¿sí? A veces es importante saber esto, pueden requerir inyecciones intravítreas simultáneas. Funciona y es muy útil. Entonces, en ocasiones, a veces la catarata es tan densa que no permite hacerle bien un OCT, no permite hacerle una panfotocoagulación buena. Sabemos que el paciente tiene unos exudados ahí en el área macular, ahí se ven como borrosos a través de la catarata. Pues la opción ahí es operar la catarata y en el mismo momento colocarle una inyección intravítrea, ¿sí? Después de que ya esté recuperado, pues ya lo puedes estudiar un poco mejor y poder definirle qué tipo de tratamiento va a requerir, ¿no? Importante, si van a colocar inyecciones intravítreas, y eso lo pueden hacer, eso no tiene mucho misterio, pilas con la tracción retiniana. Recuerden que estos pacientes no solamente tienen edema macular, sino también tienen proliferaciones fibrovasculares cuando tienen isquemias muy severas, ¿no? Y ya están neovascularmente activos. Si hay paciente con tracción vitreoretiniana, probablemente no sea tan buena idea inyectarlos. ¿Por qué? Porque el antiangiogénico va a recoger esos vasos, esos neovasos, y va a aumentar esa tracción que hace y te puede hacer un desprendimiento traccional de retina o un desprendimiento mixto de retina. Entonces, cuando tengan esos pacientes con tracciones vitreoretinianas, probablemente solo sea la catarata y probablemente le hacemos el tratamiento diferido con láser o cirugía simultánea si es que está muy maluco, tanto de catarata como de retina. Pero pues no pilas con el antiangiogénico en esos casos, ¿no? Importante, si sabemos o sospechamos que podemos tener una faquia con ese paciente, no le coloquemos un implante de dexametasona. Se puede inyectar implante de dexametasona también, simultáneo con la cirugía de catarata. Pero en casos de afaquia no es recomendable hacerlo. ¿Por qué? Porque usualmente estos implantes migran a la cámara anterior y hacen un daño endotelial. Entonces, en afaquia o en rupturas capsulares no es buena idea colocar un implante de dexametasona por ese motivo, ¿no? Ahora bien, la otra pregunta es, los pacientes que son diabéticos y no tienen edema macular, ¿me van a hacer edema macular después? ¿Van a empeorar su visión después? Entonces, digamos que esto no es una respuesta tan fácil de responder. ¿Por qué? Porque sabemos que el edema macular cistoideo es una complicación muy común de la cirugía de catarata. Bueno, no tan común, pero se presenta, aunque no sean diabéticos y aunque tengamos una cirugía espectacular sin ningún tipo de complicación, ¿no? Sabemos que no es lo mismo tener un edema macular cistoideo que sea clínico y que le esté bajando visión a cuando le hacemos angiografía y todo el mundo va a tener algún grado de hiperpermeabilidad vascular, pero no significa que necesariamente sea clínicamente relevante. Entonces sabemos que angiográficamente, cuando en no diabéticos hasta el 30%, una tercera parte, van a tener fuga angiográfica, pero clínicamente solamente un 1 o 2% nos van a manifestar síntomas y tendremos que darle tratamiento. Estos edemas angiográficamente pues van a
resolver espontáneamente y no tiene ningún problema. Pero en los diabéticos las cifras se disparan un montón. Se dan cuenta que se triplican, se duplican, se triplican casi en estos casos, ¿no? Y es importante saber diferenciar entre un edema cistoideo de una cirugía de catarata como tal o un edema diabético, ¿sí? El edema cistoideo, pues ya lo veíamos en la angiografía, tiene anormalidades quísticas, no tiene microaneurismas asociados, ¿sí? Y usualmente hay tinción en la papila angiográficamente, lo que se conoce como el famoso síndrome de Irving-Gass, ¿no? El edema macular diabético usualmente tiene presencia de otras alteraciones en el OCT, exudaciones lipídicas o a veces están preexistentes, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, el mundo no es blanco ni negro, ¿sí? Y ahí muchas veces se solapan las dos presentaciones. De hecho, es lo más común, es bastante común que se solapen las dos presentaciones. Estudios han estimado que patrón puro de edema cistoideo, 14%, patrón puro de edema macular diabético, 44%, y un porcentaje importante son patrones mixtos, ¿no? Entonces, digamos que los datos, entre más datos conozcamos de los pacientes preoperatoriamente, nos va a permitir saber si qué tanto riesgo puede tener de hacer un edema macular cistoideo, ¿no? Cuando miramos qué es mejor costo-beneficio, estamos hablando de pacientes sin edema previo que los operamos de catarata y queremos que no nos hagan edema después. Hay estudios, este estudio de Escarce es muy interesante, porque tomaron esos pacientes diabéticos y los aleatorizaron a recibir diversos tipos de tratamiento. Entonces los recibieron a recibir esquemas de AINES tópicos más esteroides tópicos, esquemas de triamcinolona subtenoniana, esquemas de inyección intravítrea simultánea. ¿Y qué fue lo mejor de todo esto? Que la triamcinolona es lo que mejor previene la formación del edema macular posterior a cirugía de catarata, pero tiene una incidencia bastante alta, hasta el 50% de hipertensión ocular. Entonces a veces es medio harto andar manejando este tipo de cosas. Costo efectivamente, lo mejor es un esquema combinado de AINES y de esteroides tópicos en estos casos, ¿no? El anti-VEGF tuvo respuestas variables, pero no fueron superiores a las otras modalidades, ¿sí? Y pues recordar que esto es una patología predominantemente inflamatoria, entonces probablemente estos pacientes lo más costo efectivo sea simplemente ponerlos con medicamentos tópicos combinados, tanto de AINES como de esteroides, ¿no? Muchas gracias por su atención. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias. Bueno, muchas gracias.